Dios le bendiga a toda la iglesia en esta hermosa mañana. Hoy tenemos el culto para poder tener ese tiempo de descanso, ese tiempo de poder tener esa renovación espiritual delante de nuestro Dios. Vamos a empezar este tiempo, vamos a hacer una oración. Voy a pedirle que donde está me acompañe con una pequeña oración para poder empezar el culto en esta mañana. Vamos a ver. Padre Dios, te damos gracias por habernos llamado, Señor, como tus hijos, y por habernos regalado este milagro del culto, Señor. Este milagro donde podemos estar delante de ti para poder ser llenos de tu Espíritu Santo, ser renovados con tu palabra, Señor, y poder ser levantados como esos testigos, Dios, que van a salvar todo el campo y toda la época. Bendecimos este tiempo, Dios, que a través de tu palabra podamos, Señor, realmente recibir toda esa fuerza espiritual para poder, Señor, ser esos testigos a donde quiera que vayamos. Llénanos con tu Espíritu Santo. Bendecimos este tiempo, Señor, y en el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Aleluya. Vamos en este tiempo a alabar a nuestro Dios. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Que a través de esta alabanza podamos preparar nuestro corazón para poder recibir esa palabra que Dios hoy tiene para nosotros. Amén. Vamos a cantar todos juntos. Vamos a alabar todos juntos a nuestro Dios. Vamos a decir esta alabanza que dice: somos el pueblo de Dios. Amén. Dice su palabra que Él nos ha escogido y Él nos ha comprado con su sangre. Por lo tanto, hoy con alegría vamos a cantar y decir que somos su pueblo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y conmigo llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Sí, Señor. Vamos a cantar que somos su pueblo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su Espíritu dio y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y conmigo llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza
Una vez más todos juntos, somos el pueblo de Dios. Cántalo, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder ser testigos de él. Queremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callarnos, Señor. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor. Anunciaremos tu verdad hasta el fin del mundo, Señor. Somos el pueblo de Dios. Amén. Él nos ha llamado para poder ser testigos hasta el fin del mundo, como dice su palabra en Hechos 1:8. Amén. Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Vamos en este tiempo a recibir la palabra que Dios ha preparado para nosotros. Y el título de hoy es El verdadero primer milagro que hubo en el desierto. El libro que vamos a usar hoy es el libro de Éxodo, capítulo 36, versículos 1 al 7. Y para este tiempo vamos a invitar a nuestro pastor Henry para que pueda darnos la palabra de hoy. Dios le bendiga, amada iglesia. Hoy vamos a tener el tiempo del culto y vamos a mirar el libro de Éxodo capítulo 36, desde el verso 1 hasta el 7. Estamos siguiendo la corriente del Evangelio y vamos a mirar ahora el capítulo 36. Voy a dar lectura. Desde el verso 1 hasta el 7, la palabra de Dios está bendecida, es eterna, y dice así de esta manera. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomando de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Amén. Hoy tenemos que mirar realmente la palabra de hoy es muy importante. Por eso nosotros, para poder vivir en este mundo, tenemos que tener 3 ojos para poder realmente vivir en este mundo. Los primeros ojos que nosotros tenemos es los ojos físicos, que nos permiten realmente mirar todas las cosas que están frente a nosotros. Con estos ojos podemos leer la Biblia, podemos ver todo lo que está a nuestro alrededor.
Pero si solamente vivimos con estos ojos, será un gran sufrimiento para nosotros. También tenemos los ojos intelectuales, la cual nos permite a nosotros entender, ¿verdad?, cómo podemos estudiar y cómo podemos realmente tener nosotros una educación. Pero si vivimos también solamente con esto, entonces enfrentaremos grandes problemas. Pero hay algo que nosotros debemos tener también, son los ojos espirituales. Si nosotros tenemos los ojos espirituales, entonces vamos a poder ver tres realidades también. La realidad de poder contemplar la ciencia. La ciencia habla siempre de las cosas de manera real, por eso es la ciencia. Y nosotros entendemos, ahora a través de esta pandemia, de este coronavirus, la ciencia está apoyando muchísimo para poder ayudar en este acontecimiento y tratar de buscar una solución, pero aún así la ciencia no puede solucionar todos los acontecimientos que puedan venir a la vida. Por eso hay una ciencia mental también, la cual trata de ayudar a las personas que están en depresión, las personas que tienen ansiedad, pero esta ciencia, por más que trate de ayudarlos, no puede evitar que haya más problemas mentales y problemas espirituales. Por eso no pueden solucionar esto tampoco. Pero la ciencia, porque hay una ciencia espiritual, si conocemos esta ciencia espiritual, entonces nosotros podremos realmente encontrar la felicidad en nuestra vida. Sin conocer esta ciencia espiritual es muy difícil que podamos ser felices. Por eso todas las personas están buscando siempre poseerlo todo. Ellos siempre andan buscando en tener todo lo que sea posible para que a través de esto puedan tener felicidad, que esto sea la felicidad para ellos. Pero si esto realmente fuera así, estaría bien. Pero el asunto es que aún a pesar de todo esto, tienen problemas graves espirituales y no pueden solucionarlo. Por eso hoy nosotros tenemos que entender muy bien, a pesar de que los países desarrollados tienen buenas estructuras para poder ayudar a las personas, tanto con ONGs y ayudas, nos damos cuenta de que con todas esas estructuras no pueden solucionar los problemas de las personas. Por eso hay que mirar muy bien ahora en este tiempo a las personas, porque uno no sabe realmente, uno no puede saber si esa persona tiene problema mental o no, porque las personas ahora están teniendo problemas mentales. Hay muchísimas personas con problemas mentales ahora. Por eso las personas, uno los mira y uno puede darse cuenta que hay muchísimas personas que ya no son normales ya. Por eso hay países que incluso están prohibiendo que uno pueda acercarse a los niños a hacer un poco de cariño, porque está prohibido por los problemas mentales y espirituales que las gentes tienen, que las personas tienen. Por eso, a pesar de la cuarentena, a pesar de estar viviendo un tiempo de crisis y dificultad, nos damos cuenta que esto está insostenible. Las personas que tienen problema mental, espiritual, aún en medio de toda esta crisis, aún se siguen drogando, aún siempre en cualquier lugar del mundo ahora mismo se están cometiendo todo tipo de crímenes, y los países se dan cuenta que esto ya es insostenible, no pueden controlarlo, y por más que quieran controlarlo se dan cuenta de que realmente esto ha escapado de sus manos. Por eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, si no, no vamos a poder vivir en este mundo y no vamos a poder vivir ni siquiera nosotros. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos lo físico, lo mental y lo espiritual. Y así de esa manera vamos a poder ver muchas cosas dentro de esto. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? ¿Cómo vamos a ganar dinero y cómo vamos a invertir ese dinero? Si no, todo lo que hagamos, todo lo que ganemos, todo lo que invirtamos, todo eso va a ser en vano. Por ejemplo, hay países, tanto desarrollados como subdesarrollados, que toda la economía, todo el dinero
lo están usando por completo solamente en hacer idolatría. Y por eso es que los países están totalmente cubiertos de oscuridad, cubiertos de tantos problemas espirituales y mentales. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales no lo tienen abiertos. No saben lo peligroso que es esto. Por eso lo hacen. Por eso nosotros tenemos que entender, nosotros aquí en Perú, es lo mismo. Los líderes, nuestros políticos, nuestros gobernantes, ni siquiera tienen la idea los problemas que tiene el pueblo y los problemas y dificultades mentales que están sufriendo su pueblo. Porque no están entendiendo esto, sus ojos espirituales no los tienen abiertos. Ellos piensan que si realmente oran a los ídolos, ellos van a recibir respuestas. Y la mayoría siempre están orando a algo, siempre están pidiendo a algo y están pidiendo bendiciones para sus hijos, están pidiendo de verdad que algo realmente venga bueno para sus hijos. No entienden que toda la idolatría ahora está envuelta con la cultura. Pero en realidad cada vez que uno hace estas cosas, pasa algo ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Las personas posiblemente pueden estar orando para que algo bueno venga a sus hijos, pero en vez de venir algo bueno, lo que pasa es que problemas espirituales vienen más severos y más graves sobre ellos. Por eso es tan importante el pasaje de hoy, está hablando acerca de esto, de cómo tenemos que ganar dinero y dónde nosotros tenemos que realmente gastar o invertir ese dinero. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel en este pasaje que juntaran todo lo valioso, que juntaran todo lo más importante que era para ellos. ¿Para qué? Para construir el tabernáculo. Si realmente nosotros entendiéramos lo que es el tabernáculo, entonces entenderíamos la respuesta. Porque el tabernáculo era tan importante porque eso era la respuesta para ellos. Por eso las personas que no entienden el tabernáculo, no entienden la importancia del culto, y por eso es que ellos viven y pueden vivir lejos del culto, y solamente se puede vivir lejos del culto si uno tiene el nivel de esos seres que no pueden dar el culto. Porque los hombres tienen espíritu y han sido diseñados, han sido creados para relacionarse con Dios. Pero las personas que no tienen realmente, no entienden la importancia del culto, solo para vivir, tienen que tener el nivel de esos seres que realmente no pueden relacionarse con Dios, no pueden dar el culto. Por eso hoy nosotros tenemos que entender, orar a los ídolos, orar a las piedras, a las maderas, ya sea oro, ya sea plata, aunque estemos pidiendo bendiciones a nuestros hijos. ¿Qué es lo que va a acontecer aquí? Acontece algo. ¿Qué acontece? Esas personas comienzan a ser poseídas por demonios. Por eso el orar a ídolos o hacer la idolatría, aunque estén orando ustedes por las bendiciones de sus hijos, en sí lo que ustedes están pidiendo es: por favor, quiero que mis hijos sean poseídos por demonios. Ustedes no lo dicen así, pero 1 Corintios 10:20 dice que nosotros cuando ofrezcamos algo, no lo ofrezcamos a los demonios, porque todo lo que ofrezcamos a algo que se ve, no es a Dios. Por eso Dios dice: y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Por eso los bendigo de verdad, para que ustedes puedan entenderlo hoy. No se trata de tu religión, mi religión. Se trata de entender hoy, mirando la palabra, por qué Dios pone tan importante el poder realmente hacer el tabernáculo. La importancia en que nosotros podamos traer todo lo necesario para el culto en el santuario. Es tan importante esto. Por eso el pasaje de hoy dice que la verdadera sabiduría solamente viene de Dios. La verdadera sabiduría es la que Dios nos da. Por eso aquellos que verdaderamente tienen la sabiduría de Dios, estas personas van a hacer todo lo necesario, todo lo posible. ¿Para qué? Para que el culto en el santuario se pueda restaurar, se pueda hacer. Por eso los bendigo hoy, para que reciban ustedes esta bendición en su vida. Cuando Moisés se presentó frente a Faraón,
Moisés le dijo que él tenía que hacer el sacrificio. Faraón ni siquiera tenía conocimiento de esto, ni entendía esto para nada. Y imagínense, no entendía ni siquiera a qué se refería Moisés, pero aún así, el faraón era un gran rey en el mundo. Entonces, yo lo miro así. Ese es el problema. El problema es que los reyes, los gobernantes, no están entendiendo este secreto espiritual, no están entendiendo este poder espiritual. Por eso esto es algo frustrante. Que nosotros estemos orando por nuestros gobernantes, estemos orando por los presidentes y de momento podamos ver que ellos están frente a la idolatría orando, ellos están frente a la idolatría ofreciendo siempre el culto. Es frustrante. ¿Por qué tenemos que orar entonces por los gobernantes, por los líderes? Porque Dios sabe que aunque son personas que tienen mucho conocimiento y son quizás la élite del mundo, no conocen este secreto espiritual. Por eso nosotros tenemos que orar por ellos, porque ellos están perdiendo esta batalla espiritual frente a Satanás. Por eso es que la iglesia hoy lo tiene que entender. Hay grandes pérdidas espirituales que estos líderes están conllevando al pueblo. Por eso tenemos que entenderlo hoy y entender el pasaje de hoy está hablando de algo tan importante. ¿De dónde tenemos que ganar el dinero y cómo lo vamos a emplear? Únicamente la sabiduría tiene que venir y provenir de Dios. Por eso, para que realmente sea sabiduría, tiene que venir de Dios. Por eso lo primero que quiero hablarles hoy es esto. El primer punto es, nosotros tenemos que entender esto. Si entendemos cuál es el tiempo y el horario para que Dios pueda cambiar esta época. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será ese tiempo y ese horario? La Biblia dice que hubo una gran unidad en ese tiempo. Por eso el título de hoy dice el verdadero primer milagro que hubo en el desierto. Israel, a pesar que había salido de Egipto, ellos no pudieron ser uno. Ellos estaban frente al Mar Rojo otra vez y ahí estaban otra vez quejándose, ahí estaban otra vez criticando. Por eso nosotros tenemos que entender hoy, estaban ellos frente al mar, habían visto realmente una salvación tan grande, pero realmente no podían entender y no podían ser uno de verdad. Pero el pasaje de hoy nos está hablando de un gran milagro, de una grande unidad en este capítulo 36 del Éxodo. Por eso dice, por todas las mañanas, todos los días, el pueblo de Dios venía. ¿Qué significa eso? Hicieron una gran unidad. Y dentro de esa gran unidad, ¿por qué venían cada mañana? Porque supuestamente, pienso yo, que oraron toda la noche y decidieron eso, todo el pueblo, llevar lo más importante, lo más valioso, para que se pudieran construir, trayendo todo lo necesario, porque para ellos lo más importante era la restauración, el culto en el santuario. Por eso nosotros hoy como iglesia tenemos que entender, tenemos que realmente comprender la palabra de hoy, entender, no tenemos nosotros ningún problema. No hay ningún problema para ustedes. ¿Qué puede parecer un problema? Ah, pastor, el coronavirus es un problema. Yo no lo veo así. ¿Por qué? Estamos en el año 2020, ¿verdad? Y si nosotros lo sumamos, 2020, ¿qué saldría? 40, ¿verdad? El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, porque Dios quería realmente lograr algo en la vida de ellos. ¿Qué quería? Darle lo más importante para su vida. Hoy en día, aunque cada 15 días nos están mandando a encerrar, lo llaman cuarentena. Yo digo, ¿por qué lo llamarán así? Yo creo que es un plan de Dios, que Dios tenga que decirlo de esa manera. Porque si son 15 días que nos encerramos, ¿por qué le llaman cuarentena? Yo pienso que estamos en una cuarentena divina, porque Dios quiere que el pueblo de Dios una vez más pueda grabar lo más importante en su corazón. Para ustedes ya no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ustedes en este tiempo restauren una vez más el tabernáculo, el culto a Dios.
Por eso que a través de las familias yo estoy hablando con toda la iglesia y las personas que me están siguiendo, los líderes que me están oyendo en el mundo entero y Latinoamérica, porque me están escribiendo. Quiero decirles esto: nosotros tenemos que entender, no es un problema. Nosotros ya no tenemos ningún problema, no hay ningún problema para ustedes. Ustedes son los hijos de Dios, ustedes simplemente están pasando esto porque Dios nos quiere enseñar lo más importante, la Pascua. Tenemos que recordarlo por siempre, para toda la vida. El monte del Calvario, cómo fuimos liberados. Estamos ocupados en tantas cosas, estamos ocupados en tantos quehaceres, en tantos trabajos, que hemos perdido el culto. Hemos perdido esta parte tan importante y Dios quiere restaurar esto. El Pentecostés. Solamente por el poder y la llenura del Espíritu Santo podremos vivir en este mundo. La cosecha. Solamente a través del respaldo de los cielos nosotros podemos triunfar. Pero la iglesia tiene que entenderlo. Ah, pastor, entonces usted quiere decir, si mi esposo ahora mismo en cuarentena, aún así todavía sigue tomando, no es problema. ¿Por qué? Porque si perdiera la salud no pudiera hacer nada. Entonces, aún así, haciendo eso, tiene salud para hacer muchas cosas. Por eso hasta de eso tienen que estar agradecidos. Ah, la iglesia, esto y aquello es un problema. No es un problema. No hay ningún problema para nosotros. Nosotros tenemos que entender, todo es porque Dios tiene un plan. Porque Dios quiere lograr algo en nuestras vidas. Porque Dios realmente quiere que nosotros, a través de todos los grandes acontecimientos, podamos entender, tenemos que hacer la unidad. ¿Para qué? Para que ahí puedan acontecer los milagros. Cada vez que el pueblo se unía, cada vez que el pueblo se juntaba, Dios obraba en milagros. Cuando el pueblo se unió, se juntó para poner la sangre, ellos salieron, pero igual, aunque salieron, no pudieron ser uno. Comenzaron a criticar, comenzaron a pelear. Pero sin embargo, aquí vemos un verdadero milagro. Ellos se juntaron para hacer el tabernáculo. Por eso nosotros tenemos que hacer uno en medio de estos acontecimientos grandes el día de hoy. Tenemos que hacer la unidad y así va a acontecer el milagro de Dios. Por eso hoy los bendigo de verdad, para que ustedes entiendan. Saber esto es conocer la verdadera ciencia. Esto es conocer de verdad la verdadera ciencia espiritual. Se levantó un gran milagro. Por eso, si todo el pueblo, hoy, el día de hoy, me refiero a todos los creyentes que están siguiendo la palabra, pueden tomar el pacto, unidos todos hoy, todas las fuerzas de la oscuridad se van a derrumbar. Por eso no se trata de mi iglesia, tu iglesia, mi organización, tu organización. Se trata de todos unirnos, juntarnos. Unidos vamos a aferrarnos al pacto. Juntos vamos a aferrarnos al pacto y vamos a quebrantar toda la oscuridad. Por eso los bendigo de verdad, para que ustedes puedan entender. En Éxodo 14, el verso 13, el pueblo se paró frente al mar, quejándose, pero sin embargo, hubo una palabra que salió ahí. Moisés le dijo esto: estén quietos y vean la salvación que Jehová va a hacer por ustedes. Y estos egipcios que ustedes ven hoy, nunca más los volverán a ver. ¿Por qué? Porque Dios peleará por ustedes. Por eso nosotros hoy tenemos que entenderlo. Todo el pueblo escuchó esto. ¿Y qué hizo? Tuvieron la unidad. ¿Qué es lo que hizo la siguiente generación? Cuando la siguiente generación cruzó Jericó, cruzó el Jordán, todo el pueblo que estaba siguiendo el pacto unieron sus oraciones ahí. Unidad. Cuando dieron vuelta alrededor de los muros de Jericó, Dios les pidió a ellos solamente una cosa. ¿Y qué fue lo que les dijo? No abran sus bocas. ¿Por qué? No hablen incredulidad. Porque el pueblo había salido y dando vuelta conversaban entre ellos. Estos muros son tan anchos que podrían pasar 3 carros por encima de ellos. Tendríamos que contratar una excavadora para tumbarlo. Tendríamos que traer dinamita para tirarlo abajo.
Solo hablaban incredulidad, y la incredulidad habla cosas reales. Es verdad lo que la incredulidad habla, pero nosotros no tenemos que escuchar la incredulidad, tenemos que escuchar la voz de Dios. Por eso Dios le dijo a ellos una sola advertencia: no abran sus bocas, no hablen incredulidad. Entonces, cuando ellos realmente hicieron esa unidad, los muros de Jericó se cayeron. Cuando tomas el pacto, en ese momento la batalla espiritual acontece. Por eso la iglesia tiene que entender esto. Una iglesia que no enseña estas cosas, ¿qué razón hay para tener una iglesia así? Las grandes organizaciones están diciendo: las iglesias deben cerrar, no deben existir. ¿Por qué? Porque la iglesia no está enseñando estas cosas. La iglesia está caída ahora mismo en cosas físicas, en cosas materiales, y Dios no nos ha mandado a hablar esas cosas. Por eso los púlpitos están llenos de humanismo, llenos de materialismo. Hay que regresar otra vez al secreto espiritual. Hay que regresar otra vez al evangelio. Si el evangelio no fuera tan importante, ¿por qué Dios darle el tabernáculo a Israel? ¿Por qué nosotros tenemos ahora que tener la iglesia? Porque nosotros tenemos que enseñar y explicar la ciencia espiritual. Porque todas las iglesias y todas las personas que no entienden esto están perdiendo la batalla espiritual frente a esto. La élite está perdiendo frente a Satanás. Egipto estaba atrapado por Satanás totalmente. Y así atrapado por Satanás, esclavizado por Satanás, quería conquistar el mundo entero. ¿Y saben qué pasó? Israel, después de haber sido esclavizado, por haber olvidado el pacto, Israel construyó los ídolos de Egipto. Si nosotros nos olvidamos del pacto, si nosotros realmente no entendemos el pacto, no lo podemos comprender y perdemos el secreto de este evangelio, van a ser esclavos de Satanás. Y un día serán engañados y ganarán dinero, como dice la Escritura. Y no lo invertirán en cosas buenas, sino que lo invertirán en la cultura. Por eso dicen, los ídolos simplemente es cultural. Está envuelto la idolatría con la cultura. Por eso ustedes no pueden ser engañados. Hoy realmente tienen que entender cuál fue la respuesta a la victoria de aquellos que se reunieron en el aposento alto. Ellos tuvieron la victoria, ¿por qué? Porque ellos se unieron en un lugar. Estuvieron con un corazón y estaban con una sola oración. Por eso le vinieron las mayores respuestas a estas personas que estaban aquí. Es la unidad, es lo que ellos tenían. Si ustedes toman este pacto, realmente, lo segundo que les quiero hablar es, entonces, se juntarán a orar. Ahí realmente viene la respuesta de una manera concreta. Por eso no caigan en confusión. No caigan en el engaño de Satanás. Satanás sabe que no los puede vencer a ustedes. Por eso trata de engañarlos. Si varias personas conocen este secreto y empiezan a orar, eso es muy importante. Ahí se levantarán obras de Dios. Cuando nosotros miramos la Biblia, cuando los filisteos peleaban contra Israel, ¿cuántas personas se levantaron? 4. Ana, Isaí, Samuel, David. 4 personas que unieron su oración y todo se acabó ahí. Pudieron tener la victoria frente a los filisteos. No necesitamos grandes multitudes. Necesitamos simplemente personas que puedan unirse en una oración con nosotros. Ahí hay un gran poder espiritual que viene de eso, la oración. Por eso los que conocen este poder espiritual están orando. Nosotros estamos teniendo cadenas de oración. Todas las noches estamos orando por nuestros gobernantes, nuestras familias, nuestros miembros de la iglesia y los miembros de todo el mundo. ¿Por qué? Porque no sean engañados. Porque los intelectuales de verdad están muriendo dentro de esto, de la cultura. Porque la idolatría está envuelto ahí. Por eso nosotros tenemos que entender. ¿Por qué llamar a una iglesia si no tiene el evangelio?
las iglesias que no tienen el Evangelio, que no conocen el Evangelio de verdad, pienso yo que ni siquiera deben existir. Porque por causa de ellos, muchas organizaciones están diciendo de que todas las iglesias deberían desaparecer. Yo pienso que es importante que hoy entendamos para qué construir un tabernáculo. Porque solamente hace falta una cosa, el poder del Evangelio. Solamente falta una cosa, el poder de Cristo en la vida del ser humano. Por eso, si al pueblo de Israel no le hacía falta el poder del Evangelio, ¿por qué Dios decirle que construya un tabernáculo? No tiene sentido. Por eso los creyentes de verdad tienen que orar. Si conocen este secreto espiritual, entonces van a construir un tabernáculo. Hoy en el lugar donde ustedes están. Eso ahora mismo es la iglesia para ustedes. Es el lugar del santuario que Dios les ha dado. Levanten un santuario en ese lugar. Un santuario para dar el culto. Un santuario para orar. Los bendigo de verdad para que ustedes lo puedan entender. Daniel y sus 3 amigos oraron frente a Babilonia y tuvieron la victoria. Daniel evidenció que el poder solamente está en el momento que nosotros oramos. Por eso nosotros tenemos que entender hoy, tomar el pacto y juntarnos a orar. Toda la familia tiene que empezar a orar. Toda la familia tiene que empezar a tomar y a disfrutar, entrar dentro de este secreto. Si nosotros miramos, no hay que preocuparnos por nada. Lo que tiene que hacer ahora la iglesia es orar. Hay unas pocas personas que se reunieron y conquistaron Roma, a pesar que fueron perseguidos, fueron molestados, fueron encarcelados. Pero esas pocas personas se unieron y oraron y conquistaron Roma. Ah, pastor, pero yo quiero orar, pero en mi familia nadie quiere orar, nadie quiere escuchar el Evangelio. Donde yo estoy, nadie quiere realmente seguir el Evangelio. No importa. Si no hay nada ni nadie, hazlo a solas. Porque la Biblia evidencia eso también. Abraham, cuando estaba solo, dice que él levantó un altar. Por eso nosotros tenemos que mirar, edificar un altar delante de Dios. Isaac, después que murió su padre, Abraham, él también cuando estuvo a solas, comenzó a edificar un altar. Jacob, nosotros lo vemos, no había nadie en el río Jaboc. Estaba Jacob solo y ahí edificó un altar. José estaba en medio de la soledad y en medio de la soledad, José, ¿con qué venció? Con el secreto de la oración. Por eso ustedes hoy tomen este pacto y no sean engañados por cosas falsas. No sean engañados por cosas y acontecimientos que puedan venir a su vida. Ciertamente las obras van a acontecer. Jeremías estaba encerrado en un patio de la cárcel donde nadie lo podía ayudar. Y aunque nadie lo podía ayudar, dice que él empezó a orar. Y en Jeremías 33 del verso 2 dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jeremías. ¿Y qué le dijo? Jehová es el que hace las obras. Por eso ustedes tienen que entender, hay grandes dificultades. Jehová dice, Él es el que lo permite. Por eso no sean desanimados por nada. Jehová es el que hace, Él es el que lo permite. Por eso tenemos que juntarnos, aferrándonos al pacto, más que tener pánico, más que tener miedo. Hay que aferrarnos al pacto correctamente y entender, los jóvenes, los remanentes, están muriendo en el mundo. ¿Por qué? Están muriendo por la música, muriendo por la cultura, y los jóvenes no lo están sabiendo. Los padres no lo están sabiendo. Por eso queremos levantar un sistema para los remanentes donde ellos realmente puedan reunirse. Por eso estamos orando para poder levantar un lugar donde ellos puedan aprender todo lo espiritual, el tabernáculo, el centro de remanente donde no se puedan perder jamás nuestros jóvenes, la próxima generación. Jueces 2:10 dice que se levantó una generación sin evangelio y nosotros no podemos permitir eso.
Tenemos que ayudar a nuestros hijos, a nuestros remanentes, a que ellos en el futuro, después de prepararlos, puedan decidir por ellos mismos como decidimos nosotros por el Evangelio, por la evangelización del mundo. Vamos a enseñar a nuestros remanentes el poder espiritual. Por eso, muy importante que los remanentes entiendan hoy, los remanentes jóvenes y adultos y niños, con el estado espiritual se acaba todo. Por eso tenemos que cuidar muy bien nuestro estado espiritual. Tenemos que chequear muy bien nuestro estado espiritual. Tenemos que realmente entender, es el estado espiritual donde yo estoy ubicado, las respuestas vienen de ahí. Donde yo estoy conectado, las respuestas vienen de ahí. Si estás conectado a algo incorrecto, respuestas incorrectas vendrán a tu vida. Si estás conectado a algo correcto, inevitablemente las respuestas correctas vendrán a tu vida. Si estás yendo por un camino y el camino ya es incorrecto, ya estás mal desde ese momento. Pero si estás yendo por un camino correcto, no importa lo que pueda pasar en el camino, estás en un camino correcto y vas a llegar a tu destino. Por eso los bendigo para que ustedes puedan entender. Mirando la vida de José y sus hermanos, José tenía un estado espiritual diferente. Los hermanos de José tenían un estado espiritual diferente. Los hermanos de José solo querían comer, vestir. Eso es el nivel de un animal. Ustedes son seres espirituales, seres que han sido creados para disfrutar de la bendición del culto. Por eso nosotros decimos, el culto es un milagro. Y nosotros hoy estamos dentro del milagro de ese culto. Por eso tenemos que recordar, pastor, pero yo tengo mucha dificultad ahora, tengo mucho problema. ¿José fue enviado como esclavo? ¿José fue enviado a la cárcel? No es así. Fue el itinerario del pacto. Fue el viaje del pacto para la vida de José. Nosotros no tenemos ningún problema. Es el viaje del pacto que Dios ha preparado para nuestra vida. Y dentro de este viaje del pacto, todas las cosas Dios ha preparado ya. Por eso le dijo a Jeremías que cosas que no conocía, cosas ocultas, Dios los iba a revelar. Por eso nosotros hoy tenemos que aferrarnos muy bien a ese pacto. Porque hay cosas que ojos no han visto y ni han subido al corazón del hombre. Esas cosas son las que Dios ha preparado para sus testigos. Por eso los bendigo para que ustedes puedan entender. Si oramos aferrándonos al pacto, aunque sea una oración pequeña, si esa oración tiene el pacto del Evangelio, Dios realmente le va a dar respuestas. Por eso tenemos que preparar hoy los hermanos, miembros de la iglesia Antioquía y del mundo entero de Sudamérica. Hay que hacer grupos de oración. Yo estoy orando todas las noches a las 10 de la noche con un grupo de familiar aquí en mi casa por todos ustedes. Y espero que ustedes también estén haciendo ese grupo familiar de oración. No solamente para orar, sino para hacer un fórum de respuestas y cumplimiento de la palabra. Por eso ustedes tienen que entender, pastor, pero no funciona, no hay un grupo familiar. Tienen que entender, si no hay un grupo familiar, háganlo, no importa, a solas. Vamos a concluir. Nosotros tenemos que ayudar a las personas solamente con la oración. No podemos ayudar a las personas de otra manera. Como las personas no entienden el Evangelio, no entienden el secreto espiritual, por esa razón están perdiendo esta batalla frente a Satanás. Por eso no tenemos otra opción más que orar por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes, por nuestros políticos, porque ellos no conocen la parte espiritual. Y Dios por eso nos dice que oramos por ellos. Y Dios nos va a dar a nosotros de manera precisa, concreta, nos va a abrir las puertas para la evangelización del mundo. Por eso no debemos ser engañados en este tiempo. ¿Qué vamos a hacer, pastor? No se preocupen, esperen. No hay que ejercer ansiedad, esperen, no sean engañados. A menos que tu vida no esté puesto en peligro de muerte, tienes que esperar. ¿Por qué tienes que esperar? Porque Dios es el que nos va a abrir el camino que nadie puede ir. Vamos a hacer las cosas que nadie puede hacer. Esa es nuestra visión. Por eso no debemos pelear. Simplemente debemos aferrarnos, aunque sea en cosas pequeñas, no importa. Tenemos que aferrarnos muy bien a la palabra. Por eso hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
No sean movidos. Satanás siempre viene a nosotros cuando hay situaciones complicadas para ser movidos y ser engañados. Hoy tienen que darse cuenta de eso en la conclusión. Hoy tienen que darse cuenta también que nosotros tenemos que orar por los pastores para que ellos puedan conocer este secreto espiritual y puedan volver realmente a ser una iglesia, la iglesia que Dios quiere. Porque un pastor, ¿cualquier persona puede ser pastor? Yo pienso si cualquiera puede ser pastor, entonces yo pienso que eso es un crimen. Porque si los doctores, para ser doctores, tienen que tener ese llamado, tienen que tener ese corazón, si no van a hacer dejar morir a los pacientes. Si los pastores realmente no tenemos ese llamado, ese corazón, entonces dejaremos realmente el campo perderse, la iglesia destruirse. Por eso no cualquiera puede ser un pastor. Por eso los bendigo de verdad para que ustedes puedan entender hoy. Si alguien te hace la vida imposible, es lo segundo que tienen que concluir hoy. Pastor, pero yo tengo a alguien que me hace la vida imposible. No te preocupes. No te está haciendo la vida imposible. No es verdad. Solo están gimiendo. Solamente están clamando. Por eso hoy tienen que entenderlo. Pastor, pero ¿por qué dice que están gimiendo? Porque Dios los ha llamado a ustedes como testigos. Por eso no importa. El rey Saúl quería hacer tanto daño, persiguió tanto a David, y David lo miró así. Solamente está gimiendo de dolor, pero nunca pudo vencer a David. Por eso ustedes hoy tienen que entender y restaurar el agradecimiento. ¿Qué es lo que tienen que agradecer? Señor, gracias porque estamos juntos, porque estás con nosotros. ¿Qué tienen que agradecer hoy? Señor, abre mis ojos espirituales para poder ver el secreto espiritual. Señor, ayúdame a conocer el poder espiritual para poder levantarme como testigo y así poder salvar el mundo. Los bendigo de verdad para que ustedes puedan entender la palabra de hoy. El milagro, el verdadero milagro que aconteció en el desierto, unidad. El verdadero milagro que aconteció en el desierto, unirnos en oración, unirnos por el pacto, unirnos para poder traer lo necesario para el culto del santuario. Si no hacen eso, serán engañados un día por Satanás. Y entonces serán como Israel. Comenzarán ustedes mismos a construir ídolos, a invertir su dinero en la idolatría. Espero que hoy hayan podido recibir gracia a través de esta palabra y puedan entender. Mi vida tiene que estar solamente centrada en Cristo, en el Evangelio. No podemos realmente mirar otras cosas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Ayúdanos, Señor, para que tu iglesia en Perú y en el mundo entero pueda realmente, Señor, abrir sus ojos a lo espiritual, que puedan entender realmente el poder espiritual para poder ganar en esta batalla espiritual que tenemos, Señor, cada día. Señor, que podamos levantarnos como esos testigos y mirar todas las cosas, Señor, dentro de un plan que tú tienes para tu iglesia. Señor, no importa cuántos nos persigan, no es así, Señor. Es el gemido de esas personas que no pueden encontrar la respuesta, que no pueden encontrar la felicidad. Por eso oramos por ellos también, para que tú puedas darle gracia, fe para creer en tu Hijo Jesucristo y pueda encontrar esta felicidad. Señor, ayúdanos a levantar los remanentes a esa cumbre espiritual, a ese lugar más alto donde ellos realmente puedan grabar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder levantar un centro para la sanidad y ayúdanos a construir, Señor, ese tabernáculo, ese centro de remanentes, Señor, en Sudamérica, para poder recibir los pastores de las 237 naciones
y grabarles el Evangelio, enseñarles el poder espiritual para que la próxima generación, Señor, no se pierda, sino que más bien ese Evangelio puedan transmitirlo de generación en generación. Llénanos hoy con tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Padre Dios, en comunión del Espíritu Santo, sea sobre todos aquellos que se levantan como testigos, aferrándose al pacto del horario para cambiar esta época y de la oración unida, juntos, para poder vencer todo acontecimiento que se levanta, Señor, a través de la oscuridad, desde ahora y para siempre. Amén y amén.